ejemplo, cuando yo vengo y conozco la palabra de Dios, me doy cuenta de que Dios está diciendo que no me haga ninguna imagen ni ninguna semejanza. Entonces, dice también que no debo inclinarme a ella. Si yo, por ejemplo, yo lo hacía, yo me inclinaba cuando yo iba a la iglesia, yo creo que muchos lo hemos hecho, ¿no? Entonces, aunque la idolatría, está hablando de idolatría de imágenes, pero la idolatría, esto es muy importante entenderlo, o sea, la idolatría no es solamente referencia a imagen, o sea, la idolatría tiene diferentes tipos de idolatría. Entonces, por ejemplo, la avaricia es otro tipo de idolatría, es decir, el amor por el dinero es otro tipo de idolatría, o sea, no solamente hace referencia a imagen. Entonces, mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues en vosotros lo terrenal, dice, avaricia, que es idolatría. Entonces, esto quiere decir que todo lo que desplace a Dios del primer lugar de nuestro corazón, porque el primer mandamiento de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Es decir, que todos nosotros como hijos de Dios debemos darle el primer lugar a Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros ponemos algo, hay algo en el corazón, como por ejemplo lo que está hablando aquí, la avaricia, que es el amor al dinero, el amor a las posesiones, a las cosas terrenales, antes que a Dios, ponemos eso por delante de Dios, entonces estamos cometiendo idolatría, porque estamos desplazando a Dios del primer lugar de nuestro corazón. Eso es una idolatría. Entonces, también hay otra forma de idolatría que puede ser, por ejemplo, no solamente el amor al dinero, sino que también puede ser la esposa, el esposo, el trabajo, los bienes materiales, etcétera. Esto es idolatría. Cuando yo hablo del esposo, hablo de la esposa, estamos hablando que muchas veces eso no quiere decir que no debamos amar a nuestro esposo, obviamente Dios nos manda a amarlo, sino que debemos poner eso en un lugar de prioridad. O sea, Dios primero debe estar delante de nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, Él debe ser lo primero, y obviamente pues Él nos manda a amar a nuestro prójimo, que es la esposa, el esposo, ¿no? Nuestros hijos, todo. O sea, debemos amarlo, ¿no? Pero debemos tener una diferenciación en que Dios, o sea, nada puede desplazar a Dios de nuestro corazón. O sea, Él debe estar en nuestro corazón como en primer lugar, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Él debe ser el que tiene en primer lugar. Entonces, eso como les decía, cuando desplazamos a Dios es idolatría. Entonces, la hermana tocó un versículo que yo también lo tengo aquí. El Señor está confirmando esta palabra que está en 1 Samuel 15, 23. Dice, 1 Samuel 15, 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y luego dice, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Lo repito, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí la palabra de Dios está diciendo que como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea, cuando yo soy obstinado, es igual, estoy así, la palabra está diciéndome aquí que eso es como si yo tuviera un ídolo, como si tuviera una imagen, como si estuviera cometiendo idolatría, cuando tengo obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es cuando yo quiero hacer solamente lo que yo quiero. Cuando yo, por decir algo, si yo como hijo de Dios, como cristiano, no obedezco la palabra de Dios, sino que yo hago lo que yo quiero y digo, no, pues yo no cumplo esto y ya está, hago lo que yo quiero siempre. Eso es ser obstinado. La hermana hablaba de Samuel. Samuel, Dios le envió a exterminar a los amalecitas, pero él perdonó al rey, perdonó lo mejor de que él vio ir el ganado y todo. Entonces él no cumplió lo que Dios le había enviado a hacer. Dios le había dicho exterminar a todo. Era la orden, pero él quiso hacer lo que él quiso en su corazón. Entonces fue obstinado. Y a causa de eso, pues Dios quitó el reino de él y se lo dio más bien a David, porque él fue obstinado. O sea, y dice la palabra de Dios que cuando yo soy obstinado, cuando yo quiero hacer solamente yo, lo que yo quiero, todo el tiempo, eso es obstinación, y dice que es como idolatría, como si yo tuviera un ídolo, porque estoy haciendo un ídolo de mí mismo. Entonces eso es para que ustedes entiendan lo que es la idolatría. No solamente hace referencia a imágenes, no solamente al dinero, sino que también mi propia obstinación puede ser que haga un ídolo de mí mismo, solamente haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos otro ejemplo de maldición generacional, puede ser en Deuteronomio 23.2. Deuteronomio 23.2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Es decir, hijo bastardo quiere decir hijos fuera del matrimonio. Dice la palabra, dice ahí. Es un ejemplo de maldición generacional. Entonces, como podemos leer en ese versículo, cuando le dan ustedes, si tienen ahí Deuteronomio, esto quiere decir que hay maldiciones que pueden venir, antes leímos desde la 3ª y la 4ª generación, pero esas maldiciones, pueden venir hasta la 10ª generación. Entonces,
El andar en pecado delante de Dios trae como consecuencia muchos tipos de maldición. Este tipo de maldiciones por lo general traen ruina, traen miseria, traen escasez, traen pobreza, traen enfermedades, traen calamidad, pueden traer esterilidad, pueden traer muerte. Y hay muchos tipos de maldiciones y estas van pasando de generación en generación. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Salmo 103:20, dice la palabra ahí, dice que los ángeles ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de su precepto. El precepto es un mandato, es decir, que ellos ejecutan las bendiciones de Dios. Esto es en el reino de Dios, pero para el reino de las tinieblas, los que ejecutan las maldiciones son los demonios. Por tanto, ellos son los que pasan de generación en generación ejecutando este tipo de maldiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo cortar las maldiciones generacionales, ¿cómo puedo yo cortar las maldiciones generacionales? Nosotros por lo general cuando hacemos liberación usamos un versículo que es Gálatas 3, 13, 14. Entonces este versículo dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, es decir, la cruz, ¿no? Está haciendo referencia a la cruz. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros los gentiles, hasta el pueblo judío los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, aquí es muy importante entender este versículo, lo que está diciendo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, aquí este versículo está dando algo muy claro, que muchas veces se confunde. En muchas congregaciones se cree que dice, no, yo ya estoy en Cristo y ya está todo anulado porque Cristo ya pagó el precio de todo. Entonces es muy importante entender este versículo. Aquí yo quiero aclarar esto para que tengan esto en cuenta ahora. Esto lo vamos a necesitar ahora al final, cuando el hermano va a hacer unas oraciones de renuncia. Y todos tenemos, los que quieran ser libres, es necesario que hagan esas oraciones, pedir perdón y lo que el hermano los va a guiar en oración para que puedan ser libres ustedes. Entonces estoy hablando de maldiciones generacionales para que hagan esa oración cuando sea el momento. Entonces, hermanos, me dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando nosotros leemos ahí, dice, Él nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra maldición está en singular. Ahí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dice, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. No dice, de la maldición de la ley. Entonces, esto quiere decir, la maldición de la ley, ¿cuál era? La maldición de la ley era ser justificados por las obras. O sea, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo decir, mire, yo doy tanto dinero allí y voy a estar bien con Dios porque estoy ayudando a ok. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando dice que Cristo anuló la maldición de la ley, Él estaba anulando la maldición de que nosotros fuésemos justificados por las obras de la ley. O sea, nosotros no podemos ser justificados por las obras, tenía que ser a través de la fe, ahora es por la fe. Por eso Jesucristo anuló la maldición de la ley. Esa maldición era esa. Entonces, mire, Jesucristo cuando vino, Él anuló la maldición de la ley, que era ser justificados por obras, porque Jesús dijo en Mateo 5:17 dice así, en la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Eso lo dijo Jesús. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a darle su verdadero significado. Entonces, cuando nos dicen a nosotros en la congregación que ya todas las maldiciones quedan anuladas, porque hay gente que no cree que hay que anular las maldiciones, que no hay que cancelarlas, sino que creen que ya está todo y sin embargo siguen arrastrando ruina, miseria, pobreza. Entonces es porque no conocen esta palabra como debe ser. Entonces dice que Jesús mismo dijo que no malinterpretáramos lo que Él vino a hacer. Entonces Él dijo que no vino a abolir la ley, sino a que se cumpliese, a darle su verdadero significado. Entonces Jesucristo ya pagó, Él anuló la maldición de ser justificados por las obras, o sea, por la ley, es decir, de cumplir la ley. Ningún hombre podía cumplir la ley por nuestra debilidad en la carne. Entonces Jesús anuló eso. Ya no tenemos que cumplir la ley porque no podemos, sino que es por la fe en Él, la fe en su sangre. Eso es lo que nos salva a nosotros, tener fe, creer en Jesucristo, no por las obras que nosotros hagamos ni porque intentemos cumplir la ley. Entonces es muy importante que entendamos que Jesucristo solamente anuló la maldición de ser justificados por obras. Entonces, todas las maldiciones que hayan venido como consecuencia de la desobediencia del hombre delante de Dios van a seguir vigentes. O sea, la mayoría de las
de las maldiciones que que han venido a las generaciones, lo que estamos hablando de maldiciones generacionales, han venido por causa de la desobediencia. O sea, como les dije, Jesucristo anuló la maldición de ser justificados por obras, pero las maldiciones de la ley siguen vigentes. Porque por eso decía, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces esa maldición sigue vigente a los que han cometido idolatría. Entonces, como les decía, muchos hemos cometido idolatría. Entonces hemos tenido que anular esas maldiciones. Entonces, el enemigo se aprovecha de los demonios, ellos se aprovechan de la falta de conocimiento, de la dureza de corazón, de la incredulidad y sobre todo de la falta de conocimiento del pueblo de Dios, porque no conocemos la palabra como es. O sea, muchas veces creemos, no, ya está todo hecho, ya está anulada todas las maldiciones, pero tenemos que conocer cuál fue la maldición que se anuló. Entonces esas maldiciones de la ley aún siguen vigentes, porque la maldición que se anuló fue la maldición de ser justificados por obra. Entonces, por esta razón, nosotros vamos a encontrar que muchas veces gente puede estar en la iglesia y puede ser sufriendo enfermedades, depresiones, con intentos de suicidarse, con ruina, con miseria, ¿no? Entonces, por esta razón el pueblo necesita reclamar la liberación, que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy en este seminario. Entonces, para poder ser nosotros libres, porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, al ser nosotros justificados por la sangre de Cristo, ya tenemos derecho a reclamar esa libertad. Entonces, por esta razón es necesario que cuando vayamos a hacer las oraciones es necesario renunciar a esas maldiciones, es necesario cancelarlas en oración, no las hayamos causado, y perdón al Padre por todas nuestras generaciones de corazón sincero, para que sean cortadas en nosotros y en todas nuestras generaciones. Ahora, vamos a hablar de la siguiente puerta, que es el pecado propio. Eso es importante que le pongan cuidado a todas estas puertas. Estas son un poco más cortas, la más larga de las generacionales. Entonces, el pecado propio. Cuando nosotros vamos en la palabra de Dios a primera de Juan, capítulo 3:8, la palabra de Dios dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la puerta de los pecados propios, está haciendo referencia a todas las cosas que nosotros hacemos en contra de la palabra de Dios, con nuestras manos, con lo que decimos con nuestra boca. Se cierra la cámara aquí. Lo que hacemos con nuestra boca, todo eso estamos hablando de los pecados propios, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros, el pecado que nosotros cometemos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos 6:12-13, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Entonces está refiriendo a lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo, lo que nosotros hacemos mal delante de Dios, es el pecado propio de cada uno. Entonces, en Mateo 12:36, dice la palabra de Dios haciendo referencia a los pecados, el tipo de pecados propios que son más comunes. Dice, por ejemplo, en el Mateo 12:36 dice, está hablando Jesús, dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. El Señor hablaba a la hermana ahora de la lengua, de que la lengua es un veneno mortal, es de que está encendida por el infierno mismo. Muchas veces hablamos bendición y maldición, muchas veces maldecimos, dice, que a los hombres que fueron creados por Dios. Entonces, eso es lo que, los pecados, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Cuando a veces maldecimos a nuestro prójimo, maldecimos a nuestros hijos o a cualquier otra persona, estamos cometiendo pecado a través de nuestra boca, de nuestra lengua. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Efesios 4:29, dice lo mismo, habla acerca de las palabras. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Luego en Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Está hablando otra vez de la ira, como hablamos al principio. Quítese de nosotros todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estamos hablando del pecado propio. Entonces, mire todas las cosas que son delante de Dios pecado: el enojo, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Por ejemplo, cuando chistes de doble sentido, un ejemplo, ¿no? Muchas cosas que tienen malicia, o no ven las cosas como deben ser, ¿no? En Efesios 6:13 dice, la palabra de Dios dice en Efesios 6:13, dice: así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces,
Ya sabemos que lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hablamos, lo que decimos, todo eso, incluso lo que pensamos, todo eso son el pecado propio. Entonces, eso es lo que se refiere a esta puerta del pecado propio. ¿Cómo entran los demonios a la vida de una persona a controlarla y a vencerla? Pues cuando hay pecado propio. Por eso debemos confesar delante de Dios nuestros pecados. Cada vez debemos ponernos a cuenta, porque decía la hermana ahora, que también es de Santiago, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Entonces, cada día debemos ponernos a cuenta con el Señor, porque cada día cometemos pecado, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, ahora la otra puerta es la falta de perdón, que habló la hermana. Esto es muy importante porque esto es una puerta muy común en la cual muchas personas están oprimidas por los demonios porque hay mucha falta de perdón, mucha dureza de corazón para perdonar a las personas. Entonces, esta puerta, recordemos una cosa muy importante, que el perdón es una decisión. Esto es muy importante que entendamos esto. El perdón es una decisión que debe tomar cada persona, pero debemos tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. O sea, es una decisión que yo debo tomar como persona, el perdonar o no perdonar. Eso lo tomo yo una decisión. Usted puede decir, yo perdono a fulano o no lo perdono, ¿no? Eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con lo que ha hecho. Muchas veces hay cosas que sí, pero lo importante es perdonar, o sea, perdonar de corazón. Entonces, porque dice Mateo 6, 14, 15, Mateo 6, 14, 15, que la hermana lo leyó ahora, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí está diciendo Dios que si yo no perdono al que me ha ofendido a mí, dice que Él no me va a perdonar a mí mis ofensas. Entonces está hablando de la falta de perdón. La hermana habló de los dos deudores, que uno fue entregado a los verdugos, que son los demonios, porque no había perdonado al que le debía. Entonces, hermanos, cuando nosotros no perdonamos las ofensas del hermano o del que nos haya ofendido, estamos entregados a los verdugos hasta que paguemos el último cuadrante ahí. Entonces, en Mateo 18, 23, 35, bueno, esto es lo que le acabo de decir, de los dos deudores. Como la hermana les explicó, que habían dos deudores, uno no quiso perdonar y al final fue entregado a los verdugos. Entonces, ¿cómo se anulan la puerta de los pecados propios cuando vamos a hacer una liberación? Entonces, en primera de Juan 3:8, la palabra de Dios dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estamos hablando de Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También en Isaías 53:5, la palabra de Dios habla acerca de Jesús, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Luego dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Luego en Efesios 1:7 dice la palabra de Dios, en quien tenemos la redención por su sangre, está hablando de Jesús, el perdón de pecados, es decir, en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo anulamos nosotros esos pecados propios? Pues primeramente, hermanos, pidiendo perdón, perdonando a los que nos hayan ofendido delante de Dios en oración. Por eso es importante que ahora hagan las oraciones de renuncia de las maldiciones del pecado propio, que perdonemos a todos los que nos hayan ofendido, porque ya saben que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, si queremos ser libres el día de hoy, es importante que hagamos estas oraciones de renuncia. Lo vamos a hacer en oraciones, el hermano nos va a guiar más adelante. Luego hay otro pecado que es las ligaduras del alma. Para darles un ejemplo, en primera de Corintios 6, 18, 19, dice la palabra de Dios, huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que soy vuestro. Luego dice en 1 Corintios 6, 16, dice, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, estamos hablando de los pecados sexuales, estamos hablando de la fornicación, del adulterio, de tener sexo fuera del matrimonio. Está hablando la palabra aquí. Dice que cuando yo me uno a una mujer o me uno a un hombre, dice que los dos son una sola carne. Entonces, cuando esto ocurre, hay una ligadura del alma, cuando nosotros nos unimos sexualmente a una persona. Entonces, eso es una atadura que el enemigo utiliza para controlar y vencer en nuestra vida a través de eso. Por ejemplo, cuando leemos en Génesis 34, versículos 3 al 8, para darles un ejemplo de lo que les estoy hablando, ahí está hablando acerca de la deshonra de Dina. Entonces dice que Dina había sido forzada por un hombre que llamaba Siquem. Entonces en el versículo 3 dice que una vez ella había sido violada, para que me entiendan, ella había sido violada por un hombre que la había visto y la había visto muy bonita y la violó simplemente. Entonces dice que en el versículo 3 de Génesis 34 dice, pero su alma se apegó a Dina, o sea, la del hombre, una vez que la violó, dice, su alma se apegó a Dina, que ella era hija de Lea, y se enamoró de la joven. Entonces,
dice que cuando hubo una unión sexual hubo una ligadura del alma. Entonces, cuando nosotros nos unimos en la fornicación, digamos, con muchas personas diferentes, que eso es muy común en todas partes, que la gente se acueste, tener sexo libre con muchas personas. Entonces dice, cuando nosotros nos estamos uniendo en esa unión sexual, va a haber una fragmentación del alma y una parte de nuestra alma se va a quedar con las personas con las que hemos estado nosotros ahí. Por esto es que muchas veces siguen personas en el recuerdo de que han tenido personas de hace muchos años y siguen arrastrando cosas, pero no solamente eso, sino que a través de esas uniones se transfieren maldiciones, se transfieren todas esas maldiciones generacionales también a veces, se transfieren muchos enfermedades, no solamente, sino maldiciones también. Entonces, demonios sobre todo es lo que se transfieren a través de eso. Entonces, estas ligaduras también pueden ser a través de amistades, a través de hacer pactos con amistades. Por ejemplo, en 1 Samuel 18:1 está hablando de David con Jonathan. Dice, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Lo amó Jonathan como a sí mismo. Está hablando de una ligadura del alma a través de una amistad. Por lo tanto, es necesario que cuando hagamos ahora las oraciones es hacer un desligamiento de alma, o sea, renunciar a todas esas ligaduras que hemos tenido con personas, que hayamos hecho de pronto de palabras, diciendo, este va a ser mi amigo para toda la vida. Eso son ligaduras del alma, va a ser que nuestra alma se ligue, entonces debemos renunciar en oración a todo eso. Luego está la puerta de las brujerías, Deuteronomio 29:29, dice la palabra de Dios, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, nos está hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hombres. O sea, lo que es oculto es de Dios, porque solo es de Él. Pero entonces, cuando hablamos del ocultismo, estamos hablando de todo aquello que Dios no ha autorizado a que nosotros como hombres podamos tener acceso a ellos. Entonces, ¿qué es el ocultismo? Es un conjunto de conocimientos y de prácticas que están relacionadas con la magia, con la alquimia, la astrología y materias semejantes. Entonces, cuando nosotros leemos en Deuteronomio, la palabra de Dios en Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, dice, ahí son las advertencias de Dios que nos dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. El agorero dice, las personas que predicen los males o las desgracias, dice que no practiquen ni sortilegio. El sortilegio es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino usando brebajes y remedios mágicos, fórmulas y hechicería. Eso es muy común, donde mandan a hacer el amarre, que para que me quiera que amarrar, quitar el marido a la otra o la mujer. Hacen ese tipo de sortilegio, que es hacer a medio de brebajes y hechizos y hacer que esa persona se enamore de la otra. Eso es lo que está refiriéndose aquí la palabra de Dios cuando habla de sortilegio. Dios está diciendo que no debemos practicar eso. Dice, ni hechicero, o sea, Dios no admite los hechiceros, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, esto quiere decir que todo el que practique o todo el que haya practicado cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo, incluso aunque solamente haya ido a acompañar al amigo, puede ser que usted no se haya hecho leer las cartas o lo que sea, pero usted acompañó a su amigo, a su novio, a su hermana, al que sea, entonces ha abierto una puerta demoníaca por la cual el enemigo va a entrar en su vida, porque va a tener un derecho legal de que usted entró a ese lugar, entonces va a entrar a su vida a controlarlo y a vencerlo. Entonces, hoy en día hay muchas prácticas comunes que mucha gente sin darse cuenta participan en ella, por ejemplo el horóscopo, el hacerse de las cartas, el tabaco, la mano, hacerse de la mano, el chocolate, llevar amuletos para la buena suerte, hacerse baños para la buena suerte, los saumerios, etcétera. La verdad es que hay muchas prácticas que tienen que ver con el ocultismo que muchas veces hemos practicado. Yo incluso antes hacía los baños de la buena suerte y todas las cosas. Todo eso le da derecho legal a los demonios para que opriman nuestras vidas. Entonces, hoy en día la brujería es utilizada por los brujos, por los satanistas, por la masonería y por todo el reino que trabaja para el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Dios, para bloquear a los creyentes, para mantener a la iglesia adormecida. Lo que estaba hablando la pastora Angélica al principio, la iglesia tiene que despertar ahora. Eso es por medio de la brujería que el enemigo ha hecho eso
para que la iglesia no sepa y no crea en esto de la liberación. Va a decir, eso es mentira, eso no es así. Por eso hoy estamos hablando con la palabra de Dios, para que ustedes sepan que está escrito en la palabra de Dios, para que vean que no es una herejía y que no es mentira, sino que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, eso es para sacar a los, lo hace el enemigo para sacar a los siervos, porque todos tienen un llamado y necesitan tener ese llamado, como decía la pastora al principio. Todos hemos sido llamados, pero el enemigo a través de la brujería quiere enviar esas maldiciones para apartar a los hijos de Dios, para que no cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, como decía la palabra de Dios, en 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, por esta razón, es necesario que nosotros nos sometamos a Cristo. La hermana decía, el pan es para los hijos. Dice que primero para los hijos, para ser liberados, tenemos que pertenecer a Cristo primero. Así que si aquí hay alguien en esta reunión que aún no haya aceptado a Jesucristo en su vida, pues es importante que ahora, cuando sea el momento de las oraciones, haga una oración de fe y reciba a Jesucristo primeramente en su vida, lo acepte como su Señor y Salvador, para que pueda recibir el pan que es para los hijos, que es el pan de la liberación. Entonces, si hay alguno aquí que no conozca a Cristo, le recomiendo que haga su oración si quiere ser libre de la opresión demoníaca. Entonces, es necesario que nosotros pidamos perdón ahora cuando hagamos las oraciones, que renunciemos a todo tipo de prácticas. Hemos practicado ocultismo, también muchas veces puede haber sido nuestros ancestros, entonces hay que pedir perdón por todas este tipo de prácticas. Ahora vamos a hablar de la puerta de los pactos. Esto es otra puerta muy común. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que hay entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Eso es cuando nosotros hacemos un pacto. Entonces, hay muchos tipos de pactos. Hay, por ejemplo, pactos escritos, como puede ser el pacto de matrimonio. Puede ser un pacto escrito, ¿no? O sea, si hacemos una notaría, tenemos que firmar los documentos, estamos firmando un pacto escrito ahí, ¿no? Es un pacto escrito en el cual nosotros nos comprometemos a estar con otra persona hasta que la muerte nos separe. Cuando dice hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces son pactos escritos, pero también son pactos verbales, ¿no? Entonces, en todas las condiciones, cuando, por ejemplo, en el caso del matrimonio decimos que vamos a estar en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todas las áreas de la vida. Decimos eso cuando nos casamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de pacto, estamos siendo ligados a otra persona. Digamos que en lo natural es mediante un papeleo, o sea, cuando nosotros firmamos un papel y nos casamos, lo estamos haciendo en la manera natural, lo estamos haciendo en un papeleo y lo estamos haciendo en palabras. Pero en lo espiritual, este pacto se realiza en el alma y en el cuerpo. Pues cuando nosotros leemos Marcos 10, versículos 7 y 8, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. O sea que ustedes se dan cuenta que cuando una persona se casa y se une a su mujer, ya no son dos, sino que son uno y se unen en la carne. Es un pacto espiritual que se está haciendo ahí. Dice que ya no son más dos, sino que es solo uno. También hay pactos de palabra, como les había dicho anteriormente. En primera de Samuel 18, versículos 1, 3. Esto les doy ejemplos bíblicos para que ustedes vean que la palabra de Dios está hablando de esto, que son pactos de palabra, ¿no? Entonces dice, primera de Samuel 18, 1, 3, dice, que el alma de Jonathan, como había dicho anteriormente este versículo, quedó ligada con la de David. Ahora sí. Pactos. Dice que le amaba como a sí mismo. Entonces, muchas veces tal vez nosotros hemos hecho pactos de palabra sin saberlo. De pronto lo hemos hecho con alguna novia, algún novio, algún amigo, que le hemos prometido que nunca nos íbamos a separar de él o que nunca lo íbamos a olvidar. Entonces hemos empeñado nuestra palabra, porque dice en Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículos 1, 2, dice la palabra de Dios, dice así, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, la palabra que nos está diciendo que yo mismo me estoy enlazando con los dichos de mi boca. Entonces, cuando yo le digo a esa novia o a ese novio, nunca te voy a olvidar, siempre vamos a estar juntos, estoy haciendo un pacto de palabra y me estoy enlazando ahí a esa persona. Esos son el tipo de pactos de palabras que le estamos hablando. También hay pactos de sangre, donde dos o más personas comparten su sangre como signo de hermandad. Esto funciona como un juramento que es inquebrantable. Este tipo de pacto crea un vínculo muy fuerte entre las partes que lo realizan. Yo creo que todos conocemos cómo se hacen los pactos de sangre, que se cortan y se unen ahí. Esos pactos son muy fuertes, ¿no? Entonces hay personas que pactan también incluso a sus familias, o pactan a sus hijos, a su propia alma. ¿Para qué? Para obtener riqueza, para obtener fama, para obtener favores políticos. Ustedes van a ver muchas familias que llevan en el poder, como puede ser una dictadura en países como Cuba o Venezuela, muchas veces son en el poder siempre los mismos.
Muchas veces en Cuba, por ejemplo, los Castro, eso era siempre el mismo en el poder, siempre son de los familiares. ¿Por qué? Porque esos han hecho pactos de poder, o sea, han quizás ofrendado a sus hijos, han hecho un pacto para tener pactos de poder, han hecho pactos con las potestades, los principados, para que tengan ese poder, que estén siempre en el poder político. Entonces, eso hace parte también de las maldiciones generacionales, que muchas veces algún familiar puede haber hecho un pacto en nuestra generación y nosotros no sabemos, entonces, pero sin embargo arrastramos las consecuencias de ese pacto. Entonces, esto va a afectar a toda la generación de estos pactos. Entonces, ¿cómo se rompen esos pactos? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios de Mateo 26, 27, 28. Aquí está hablando Jesús de la Santa Cena. Dice así: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces, el pacto de sangre de Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario, derramando su sangre, este es el pacto que anula todos los pactos demoníacos o cualquier otro tipo de pacto que hayamos realizado. Pero para nosotros poder tener beneficio de ello, primeramente debemos recibir a Cristo. Los que no lo hayan recibido, aceptarlo en mi vida como Señor y Salvador, para poder yo estar bajo ese pacto. Porque al yo recibir a Cristo, entonces estoy automáticamente recibo perdón de pecados, la redención por su sangre. La sangre es la que me justifica delante de Dios. Entonces voy a estar bajo ese pacto. Entonces, si en mi familia hay un pacto, si en mis generaciones hay un pacto, o yo he hecho algún pacto, entonces cuando yo renuncie a ese pacto, entonces va a ser quebrado, va a ser roto ese pacto, porque ya pertenezco a Cristo. Entonces ahí van a ver la importancia de pertenecer primeramente a Cristo. Y la última puerta dice los traumas y los accidentes. Entonces esta puerta puede ser abierta en la vida de una persona a través de ciertas, por ejemplo, las adversidades. Podemos llegar a sufrir, por ejemplo, en nuestra vida muchos tipos de adversidades, como puede ser, por ejemplo, una ruptura sentimental, puede ser, por ejemplo, un divorcio, puede ser la pérdida de un ser querido si se muere, por ejemplo, un susto de muerte. Muchas veces quizás hemos vivido algún momento donde dice accidente, porque muchas veces en un accidente hay un susto de muerte, o sea, una ocasión donde casi pierde la vida, es un susto grande, donde por eso habrá traumas y accidentes. También puede ser por una amenaza, recibe una intimidación de alguien y piensa que va a morir en ese momento, es un susto de muerte. Entonces, todos este tipo de experiencias impactan fuertemente la vida de una persona. Estas experiencias van a crear traumas y van a crear miedos y van a crear temores en la vida de las personas. Por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a tener una relación seria con alguien, pueden tener miedo a muchas cosas, ¿no? Miedo al agua muchas veces, de pronto a los ríos o cosas de ese tipo. Entonces, todos ese tipo de miedos son los traumas que se han generado por alguna experiencia traumática. Entonces, todas esas experiencias traumáticas son aprovechadas por los demonios. ¿Para qué? Para entrar en la vida de una persona. Por ejemplo, si alguien sufre un accidente, como les decía antes, al sentir un susto de muerte por causa de la experiencia, inmediatamente se abre una puerta de miedo, entra el miedo, porque el arma del enemigo es el miedo. Entonces entra el pánico, que entran a controlar la vida de una persona, van a entrar espíritus de muerte en la vida de esa persona a través de ese miedo, ¿no? Entonces, cuando alguien sufre, por ejemplo, una ruptura sentimental, experimenta un divorcio, pierde a un ser querido, abre la puerta a demonios de decepción, demonios de tristeza profunda, de temores, de inseguridad. El enemigo aprovecha cualquier ocasión, lo que decíamos al principio, no dé lugar al diablo, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares quizás son inconscientemente, no lo sabemos, y pasa, ¿no? Cuando tenemos alguna tristeza, algún trauma, entonces es importante. Otra forma en la cual entra el enemigo, no solamente a través de estas experiencias, sino que entra a través, él procura entrar lo más pronto posible en la vida de una persona. Esto puede ser desde el mismo momento. Pero cuando dice la palabra de Dios en Jeremías 1.5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Está hablando Dios. Entonces, Dios nos conoce a nosotros desde antes de nacer, pero el enemigo también intenta entrar en la vida de alguien, incluso desde el embrión, como les estaba diciendo antes. Entonces, esto lo hace especialmente cuando el enemigo detecta a alguien que tiene dones especiales que Dios le ha dado. También eso sucede cuando una mujer está embarazada y sufre, por ejemplo, maltrato de su pareja o de alguien, que recibe, por ejemplo, un miedo, un temor, un susto, recibe, por ejemplo, cuando experimenta una decepción, una ira, un enojo. En ese momento la persona se está abriendo una puerta a los demonios para que entren en el bebé desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque los niños están conectados al cordón umbilical de la madre, y todo lo que perciba la madre, eso se transmite al hijo. Entonces el enemigo aprovecha eso para entrar en la vida de las personas. Cuando una persona, por ejemplo, sufre una violación, sufre, por ejemplo, un abuso, aunque no haya habido contacto sexual, muchas veces puede ser simplemente tocamientos, ese tipo de cosas.
El trauma sufrido a través de esa experiencia abre la puerta a demonios en la vida de las personas. El enemigo utiliza siempre el temor, y en la liberación hemos encontrado muchos casos de que por lo general cuando una persona es violada se transmiten demonios de generación en generación, y vamos a ver que la abuela fue violada, luego la madre, la hija, y eso se va transfiriendo de generación en generación. Son esos demonios de violación. Entonces es necesario cortar eso para quitarlos de ahí. Entonces, nosotros utilizamos este versículo en 2 Timoteo 1:7, dice la palabra de Dios, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, un espíritu, el Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor de corazón sincero, recibimos su espíritu, debemos nosotros tener la convicción de que Él es el mayor, el que está en nosotros, que Él es el Señor Jesucristo, mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Por lo tanto, con la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros, debemos echar fuera todos esos demonios que hayan entrado en nuestras vidas por traumas, por accidentes, y debemos cerrar esa puerta para que no vuelvan más. Entonces, hermanos, mire, estas han sido las puertas demoníacas. En realidad pueden haber muchas otras puertas, pero estas son las más grandes, digamos, por las que más comúnmente entra el enemigo. Entonces, ahora, yo sé que más adelante el hermano nos va a guiar en unas oraciones. Es importante que los que quieran ser libres hagan esas oraciones, hermano. Si quieren ser verdaderamente libres, yo les recomiendo que hagan las oraciones como el hermano los va a guiar ahora más tarde, para que puedan ser libres, puedan renunciar a todo lo que haya según estas puertas que ya hemos visto, para que puedan ser verdaderamente libres.